Hola, ¿qué tal? Para la gente que está viendo esto en YouTube, está reviendo esto, se me ha olvidado un poco como el tema de mostrar esto, de poner a grabar, por si acaso ya estamos grabando. Y estamos explicando más o menos qué es un conjunto por extensión y cómo se escribe. Y es simplemente definir el conjunto y escribir los números dentro. O cualquier evento del conjunto, ya que un conjunto no necesariamente pueden ser números, también pueden ser expresiones, operaciones, cualquier elemento. Pero para estas clases vamos a trabajar en base a la idea de conjuntos de números. Una idea que es como importante que podemos analizar es que este es el conjunto, una forma de escribir un conjunto por, ¿cómo decirlo? Por, por extensión, mostrando los elementos del conjunto uno por uno. Pero ¿creen que hay otra forma mejor de escribir un conjunto? Una forma en donde puedas decir qué elementos hay dentro de un conjunto. Y en realidad sí, y este es el conjunto. Vamos a escribir un conjunto 3 y este va a ser un conjunto por comprensión. Y el conjunto 3, para definirlo, podemos hacer lo siguiente. Los elementos pertenecientes al conjunto 3 son los X, números X, todo los X tal que X perteneciente a tal que no voy a complejizar tanto esto, tal que X es par. Esto igual se puede escribir matemáticamente, pero para no irnos a algo tan complejo todavía, X es par. Y entonces los números par son todos los números que tienen como divisor al número 2. Es como una idea para irles mostrando. ¿Y por qué estoy haciendo toda esta introducción? Pues si no vamos bien a lo que es el contenido para SM1, hay diferentes conjuntos numéricos. Y el conjunto numérico que le voy a presentar primeramente es el conjunto de los números naturales. Y, y para empezar a invitarlos un poco a la reflexión. No sé si todavía se me escucha. Pueden irme haciendo preguntas en caso de que tengan dudas. Pero los números naturales son un conjunto bastante natural, valga la redundancia, porque es bastante intuitivo el usarlo. Primeramente, ¿qué pasaría si el humano estuviera inmerso en un mundo sin matemáticas? Sin tener ningún recurso matemático a su disposición. Sin duda, las matemáticas son una buena herramienta, así que de alguna forma el ser humano llegaría a lo que vendría siendo una forma matemática o modelo matemático para poder explicar las cosas a su alrededor. En este caso, los números naturales, una forma que muchos plantean por qué nacieron, es por la necesidad de contar. Por ejemplo, si tenemos un corazón, otro corazón, tres corazones, los números naturales sirven para contar cantidades específicas y para representar esto. Pero el problema de los números naturales es que sirve para, para representar cantidades positivas. Pero ¿qué pasa con lo opuesto, que son las pérdidas, disminuciones, todo eso? ¿Cómo se representaría? Entonces el conjunto de los números naturales tampoco da abasto. Así que dentro de este conjunto, así que el conjunto de números naturales se extendió. Hubo una extensión, por así decirlo, y empezaron a surgir los números enteros. Y estos números son igual que los números naturales, que son números que usamos para contar el 0, el 1, el 2, el 3. O sea, no, me confundí un poco. El 1, el 2, el 3, pero le agregamos y números infinitos. Pero también se le agregó el 0, que una cosa que es importante para tener en cuenta es que el 0 de por sí no es un número
natural, es un número entero. No está dentro de números naturales. El 0 está acá en el conjunto de números enteros, pero no está dentro de los números naturales. Y eso es lo que les quería mostrar por ahora. Vamos avanzando algo lento, pero ahora vamos a empezar un poco más rápido. Y no sé si han escuchado de que, por ejemplo, si para un conjunto más grande tenemos un subconjunto que pertenece a ese conjunto, entonces todas las condiciones que son, si un conjunto tiene, no sé, una X condición, por ejemplo que X es mayor que 2, todo el conjunto, se podría asumir que el subconjunto adentro, para ser parte de ese conjunto más grande, igual cumple con esa condición, ¿cierto? Entonces, para resumir, dentro de los números enteros tenemos a los números negativos, que son los números usados para... Creo que voy un poco rápido, si es que voy un poco rápido me lo dicen. El 0, que es el neutro aditivo, y este número que es y los números positivos, que en el fondo son los números naturales. ¿Alguna duda? Encontré necesario hacer esta introducción para darles un poco de contexto de los números. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Bueno. Ahora es momento de avanzar un poco y ir directamente a la diapositiva. No sé, a ver, diapositiva, tengo que compartir pantalla. Toda ventana de aplicación. Y... esto debía decir números enteros. Pues empecemos con lo que es ya en términos de materia para SM1. Todo esto era un preámbulo. Y en realidad, ¿qué son los números enteros? Ya lo habíamos dicho, que son los números que nos permiten expresar distancias en dos direcciones. Cuando trabajamos con números positivos, tan solo podríamos representar cantidades positivas, ¿cierto? Pero el tema es que no podríamos representar números, como decirlo, cantidades nulas. O no podríamos representar números negativos tampoco. Y gracias a eso surgieron los números Z, que son números enteros. Vamos a partir con esto porque, entendiendo bien cómo funcionan los números Z, van a entender rápidamente cómo funcionan los números reales y los números irracionales, que eso lo vamos a ver en futuras clases. Por ejemplo, los números enteros en un edificio, cuando los pisos están arriba del suelo, suelen ser, ¿cómo decirlo? Suelen ser considerados como pisos positivos. La planta baja es el número 0 y el subsuelo, los subterráneos, suelen tener el número -1, -2, -3 y -4. Y ahora es hora de abordar unos conceptos fundamentales de lo que vamos a abordar. Primero vamos a abordar definiciones, que es una forma precisa de explicar qué es algo. Es simplemente la explicación de lo que es algo en matemáticas. El axioma es como parecido a una definición, pero es una verdad fundamental, es un fundamento de la matemática, que se acepta sin tener necesidad de ser demostrado. Una propiedad es una característica que tiene algo matemático. Como por ejemplo, que eso de que si tienes dos números multiplicados y si ambos son positivos, el resultado tiene que ser positivo. Ese podría ser una propiedad de los números. Es una característica. Y un teorema es una conclusión lógica. Es como un axioma, pero es algo que está demostrado matemáticamente. Y hasta ahora
por lo que nos damos cuenta, en términos de PSM1, tenemos solamente los preámbulos. Pero ahora vamos a pasar a lo más importante, que es entender la base de todo. Vamos a pasar los axiomas más básicos. Primero que nada, las reglas de la suma y la multiplicación. Cláusula: la suma o producto de dos reales siempre da un único número real. Cuando tenemos sumas o dos sumas o producto de dos números, significa que aunque tengas lo que vendría siendo, voy a mejor usar la pizarra. Debí haberme dejado un poco esto. Pero si aquí tenemos, por ejemplo, un 4 más un 2, la suma de todos estos números siempre va a dar 6, no va a dar otro resultado. Al igual que 2 por 2 siempre va a dar 4. Y estos números dentro de los números reales nunca se va a salir del conjunto, siempre y cuando sean los números reales. Que es un conjunto más grande que los números enteros. Pero ¿se acuerdan que les dije que si algo aplica para un conjunto más grande, también aplica para un número más chico, ¿cierto? En este caso tenemos el conjunto más grande, que tiene el conjunto de los números enteros. Entonces se podría decir que lo que aplica para el conjunto de los números reales también aplica para el conjunto de los números enteros. Y también está la regla de la conmutatividad, que el orden de los factores no altera el resultado. Y la regla asociativa, que la forma en que agrupas no cambia el resultado. Voy a borrar un poco esto. Si es que encuentran que voy muy rápido, me lo pueden decir. Pero si tenemos por ejemplo un 2 más un 3 más un 4, esto podemos sumarlo en cualquier orden, ¿cierto? Esto es equivalente a lo que vendría siendo 3 más 4 más 2. Es decir, el orden de los sumandos no altera el resultado. Al igual que si tenemos el 2 por el 3 por el 4. También tenemos el 4 por el... se me enredó un poco. Lo siento. Por el 3 por el 2. Esto es igual a... Esto es lo mismo. Porque si hacen las sumas, esto nos da 9. Y esto igualmente nos da 9. Y esto igual. Esto igual nos da 9. No, esto está multiplicándose. 4 por 3 son 12. Y esto igual y por 2 nos da 24. Estoy algo desordenado para escribir. Y si hacemos 2 por 3 son 6. Y por 4 son 24. Estas dos reglas que les dije, en resumen, nos dice que podemos sumar cualquier número o multiplicar cualquier número en el orden que queramos. Y podemos hacer en cualquier orden, agruparlo como queramos. Para ver un poco este tema que es la asociatividad, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Qué es mejor? Podemos sumar antes el 3 y el 4 y después sumar el 2, ¿cierto? ¿Podemos hacer eso o no? ¿Podemos sumar, como decirlo, el 3 y el 4 primero? ¿O tenemos que sumar antes el 2 y el 3? ¿Hay alguna diferencia o no? Para después sumar el 4. Esa es una pregunta que me gustaría que me la contesten. Y eso es lo que dice esa regla de la asociatividad. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto porque estas cosas se toman, evidentemente son obvias, pero estas mismas cosas se usan más adelante cuando hay que sumar términos algebraicos, restar términos algebraicos y todo lo que conlleva.
esta es, como decirlo, son otros seis axiomas que me gustaría mostrarles, que es la ley distributiva. Por ejemplo, si tenemos 2 por 3 más 5, es lo mismo que ese 2 multiplicando al 3 y el 5 y después sumándose. Y también esta existencia de identidad para la suma y el 1 para la multiplicación. Y la existencia de inversos, aditivos y el multiplicativo. Vamos a detenernos un poco con esto, porque eso del inverso aditivo y el inverso multiplicativo lo vamos a usar mucho en lo que vendrían siendo las ecuaciones. Entonces, si tenemos un 2 por un 3 más 5, el mismo ejemplo, es lo mismo que este 2 se distribuya dentro de esta suma y multiplique ambos sumandos de forma independiente. Así tendríamos un 6 más un 10, y esto obviamente nos daría un 16. Y si hacemos esto de multiplicar primero, o sea, sumar y después multiplicar, es como similar, lo mismo. Y esto es lo que nos dice la distributividad, que podemos distribuir un número que multiplica a sumandos dentro. En vez de sumar todo directamente, podemos distribuir la suma dentro. Y esto lo vamos a usar más adelante cuando veamos cómo operar con términos algebraicos, que va a ser que es necesario porque no todos los términos algebraicos se pueden sumar directamente con otros en una sola expresión. Por ejemplo, si tenemos el x y lo multiplicamos y tenemos un x más y, no podemos hacer que este x y más y estén solamente como uno solo, porque son diferentes cosas en términos algebraicos. Así que como solución para poder operar esto, usamos distributividad. Esto va a ser un apartado aparte, pero para que entiendan un poco. Y al distribuir esto podemos operarlo, porque si no tuviéramos distributividad no podríamos hacerlo. Pero esto lo vamos a ver más adelante, para que vean la importancia de la distributividad y cómo aplicar la propiedad. Y ahora vamos a ver el tema de la suma. Si tenemos 4 más 0, esto lógicamente es 4. Es decir, y si lo ven bien, cualquier número que tengan y le sumen 0 va a seguir dando el mismo número. Al 0 se le conoce como neutro. Es el neutro sumativo, o sea, el neutro aditivo. Y lo mismo pasa con el 1. Pero para la multiplicación, si tienes el número 4 y lo multiplicas por 1, esto sigue dando 4. Y esto vendría siendo el neutro. Sí. Y esto vendría siendo el neutro. A ver. El neutro multiplicativo, que es un número que aunque lo multipliques con cualquier otro número, el resultado es el mismo número, es el otro número. Es decir, cualquier número que multipliques por 1 va a darte el mismo número. El 1 no influye en nada en la multiplicación. Al igual que el 0 no influye en nada en la suma. Pero aquí vamos a ir con algo más importante. A definirlo, habíamos definido qué es la suma y qué es la multiplicación. Pero el tema es que si tenemos un 5 más un 2, esto es igual a 7, ¿cierto? Todos sabemos eso, de que esta suma es verdadera. Pero vayamos a lo que vendría siendo el inverso aditivo de un número. Si tenemos el número 2 más un número a, y este resultado es 0, significa que a
es el inverso aditivo de 2. ¿Y cuál es el inverso aditivo de un número? Para descubrirlo es súper fácil. Simplemente ven el número y el signo que tienen. Si no tienen ningún signo, significa que su signo es positivo. Así que el inverso aditivo es negativo, es el opuesto. ¿Y esto para qué sirve? Pues sabían que la resta es sumar también, pero en vez de sumarle, pero en vez de hacerlo de 5 más un número, le estás sumando el inverso aditivo de otro número. Es decir, estas dos cosas son equivalentes. Estas dos operaciones son equivalentes. En uno estamos sumando el inverso aditivo del otro número, mientras que en el otro estamos restando el número original. Y aquí les hago una pregunta y espero que esta vez me respondan. ¿Pasará lo mismo pasará algo similar con la multiplicación o no? ¿Y la división? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que pase algo similar? ¿Creen que pase algo similar o no? Sé que esta clase es básica, pero es más que nada porque son conceptos que algunos hay que entender bien de esta forma. Porque en base a estos conceptos, entendiendo bien la base de cómo funciona, se puede entender mejor lo siguiente. Bueno, al parecer una persona está escribiendo. Una persona está escribiendo. No hay ninguna diferencia por lo visto. O sea, sí habían dicho eso sobre que no hay ninguna diferencia entre que si se sumaba o restaba o multiplicaba en cualquier orden. No había ninguna diferencia. Bueno, pero para avanzar un poco más rápido, les voy a mostrar algo llamado el inverso multiplicativo. Voy a denotarlo como, para no escribir mucho, como i, m, punto m. Por ejemplo, si tenemos un número, no sé, en este caso vamos a poner un 5, que si lo multiplicamos por un número a, y este número da 1, y eso significa que el número a es inverso multiplicativo de 5. Es decir, el número a es inverso multiplicativo de este número 5. Me gustaría que esto se entienda bien porque es un concepto muy importante, fundamental. Y al igual que... Así que sé que tienen dudas con eso. Así que al igual que ¿cómo decirlo? ¿Entendían eso? De que por medio del inverso aditivo se podía definir la resta, a través del inverso multiplicativo se puede definir la división. Por ejemplo, tenemos 5 partido en 2 es igual a 5 medios, ¿cierto? Pero si tenemos 5 por 1 medio, también es 5 medios. Y ahora voy a mostrarles algo. Si multiplicamos 2 por 1 medio, le agregamos un 1 para que se pueda realizar la multiplicación más fácil. Multiplicamos, nos da 2 partido en 2, que esto es igual a 1. Entonces, ¿vieron lo que sucedió acá? Multiplicamos por el inverso multiplicativo.
¿Alguna duda? Porque ¿se acuerdan que el inverso multiplicativo? Si tenemos un 2 y lo multiplicamos por un medio, nos da 1. Esto significa que 2 es inverso, que un medio es inverso son inversos multiplicativos uno del otro. Y esta parte es como un poco pesada porque son cosas bien básicas, pero igual hay que definirlas bien. Yo creo que vamos a hacer. ¿En qué razones se ocupa el inverso multiplicativo? Esto lo iba a mostrar más adelante, pero cuando iba, por ejemplo, cuando tenemos esto, ¿en qué situación se aplica? En una ecuación. Que lo que queremos hacer es que x quede solo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué números? ¿A qué número le sumamos acá? Para que este uno desaparezca. Queremos hacer desaparecer un número, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que hacer que x quede solo, ¿cierto? Menos 1. Sumamos menos 1 a ambos lados. Y lo que hicimos fue sumar el inverso aditivo de lo que queremos hacer desaparecer. Y 5 menos 1 es igual a 4. ¿No? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí podemos hacer lo mismo. Podemos multiplicar por inverso multiplicativo de 2. ¿Y cuánto es? Es un medio. Así que si multiplicamos por un medio es lo mismo que digamos que dividir por 2. Porque multiplicar por inverso multiplicativo es lo mismo que dividir por dividir por el número original. Así que ¡chun! Este 4 por 2 son 2. Y tenemos que x es igual a 2. ¿Alguna duda? Ese es como el uso que le vamos a dar estas definiciones. Aunque encuentren que no tienen como tanto sentido ahora. Para que puedan entender bien. Porque imagino que ustedes esto les nuevo porque le habrán dicho lo siguiente. Si tenemos x más 3 es igual a 1, este número, muchos le habrán dicho esto. Que el 3 pasa restando. El 3 desaparece y se va a quedar restando. Pero ¿saben qué? Esto tiene sentido de alguna forma. Cuando le enseñan esto, le están enseñando mal. Esta es una forma de saltarse pasos. Pero lo que ocurre realmente es lo que expliqué acá. Y hay mucha gente que llega a la universidad creyendo que eso de pasar es algo que es verdad. Que si pasas un número de un lado a otro, es algo que funciona porque sí, y llegan a la universidad creyendo eso. Pero lo que pasa es lo que expliqué abajo. Así que es muy importante que lleguen a sus estudios superiores, sobre todo si es que van a estudiar algo relacionado con matemáticas, sabiendo que esto no surge de la nada, sino que tiene explicaciones más detrás. No sé si alguien vio realmente a resolver ecuaciones de la forma en la que realmente se resuelven. ¿Alguna duda? Porque eso de pasar es como saltarse pasos. Y en realidad no es como lo que realmente es lo que pasa. Sucede otra cosa detrás que al final nunca se la suelen explicar. Y aquí estamos lo que está explicando de definir que la resta y definir que la división. A ver. ¿Sí? Así que eso.
Y ahora vamos a ver algo llamado el axioma de la tricotomía. Y es otra cosa que en la gente se confunde un poco. Para cualquier número, el número es positivo, es cero o es negativo. Solamente una de estas tres cosas es real. Solamente una. Pero aquí vamos a hacerles ver que a veces esto suele confundir un poco. Porque si tenemos la raíz de 4, ¿este número a qué es? La raíz de 4, ¿a qué es igual? Porque hay mucha gente que, incluso yo antes de estudiar un poco más a fondo esto, cuando iba en medio, igual dudaba un poco sobre cuál era el verdadero resultado de la raíz de 4. ¿Me podrían decir cuál es el resultado de la raíz de 4? En base a lo que es 2. Pero hay mucha gente que hace lo siguiente, que según estas personas, dicen que 4 es más, menos, igual a 2. Y esto en parte es verdad también, porque si tenemos un número x a la 2, lo que queremos saber es el valor de x. Y por eso cuando le aplicamos raíz, decimos que... y hacemos esta cosa que es como una costumbre que a veces suele hacerse, que es de cancelar, que igual es algo que suelen enseñar más o menos como a la rápida. En este caso podemos decir que más y menos igual que 2, porque estamos buscando valores, porque x tiene dos valores a la vez. Pero en el caso anterior, cuando tenemos la raíz de 4, según el axioma de tricotomía, tan solo tiene un valor, que en este caso es el número 2. Todas las raíces tienen valores positivos. Y estos son como los axiomas más importantes que podemos ver. Y también está el tema del orden, de que, por ejemplo, si tenemos un número mayor que otro, por ejemplo a mayor que b, se cumple que a es mayor que b, entonces a menos b sí o sí tiene que ser mayor a c para que esto se cumpla. Sí tiene que ser así más o menos. Y esto es algo que me gustaría que tengan en cuenta. Y el tema es que estas desigualdades, al igual que las igualdades, podemos hacer diferentes cosas, como jugar con una balanza. Por ejemplo, si tenemos que 2 es igual a 2, si le sumamos un número 1 a ambos lados, sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado con un poco con las desigualdades. Con las desigualdades podemos hacer igual lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un 2 mayor que un 3, y aquí podemos multiplicar ambos lados por un número. Pero ¿qué pasa si multiplicamos por menos 1 y hacemos esto? ¿Esto que hice recién está bien o no? ¿O está mal? Lo de multiplicar y por menos 1 y dejar el signo tal cual. Es como una pregunta importante. Es como la pregunta que les quiero hacer ahora. Si esto funciona. Está bien eso. Pues si se fijan bien en la recta numérica, esto nos da algo que no es verdad, que es como una contradicción. Porque si tenemos la recta numérica, está el 1, el 0, el 1, el 2, el 3, pero en números negativos tenemos en otro orden, que empieza a disminuir en menos 1, menos 2. Menos 2. Ah, ¿verdad?
Es que parece que me confundí un poco. Pero era... Ah, sí, verdad. Creo que me confundí un poco, lo siento, me equivoqué. En realidad el signo que yo quería aplicar era este. Lo original que yo estaba haciendo era este, que 2 es menor que 3. Y cuando se invierte, lo que pasa es que esto, lo que quería explicar, que me confundí un poco, era que cuando se invertía el número, que cometí un pequeño error. Por ejemplo, si tenemos 2 más que mayor a 3 y si tenemos menos 2 mayor a menos esto, este es falso porque el menos 3 es menor que el 2, el menos 2. Entonces, lo que se suele hacer, si multiplicamos una desigualdad por cualquier número, hay que tener en cuenta que si el número es negativo, que si multiplicamos por un número, no sé, un menos x o cualquier número negativo, tenemos un a por b, entonces esto significa que menos a, si multiplicamos por algo negativo, invertimos el valor, se invierte la desigualdad. Y esto es un rudimento que algunas veces suele confundir un poco. Es algo básico, pero suelen confundirse. A ver, yo creo que lo vamos a llegar hasta las 2:10 y vamos a hacer un pequeño break. Y ahora les voy a explicar lo que vendría siendo la última parte de la primera parte, que vendría siendo cómo sumar y cómo restar números enteros. Si tenemos por ejemplo un 2 y le sumamos a un número a un número 2 tenemos 4, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le restamos el 2 con el... o sea, le sumamos 2 más menos 3? ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Aquí para obtener el valor final, menos 2 más menos 3, sí, menos 1. Podemos agarrar el valor sin signo, que vendría siendo el valor absoluto de 3. Sí, exacto, el valor absoluto. Que cuando tenemos un número y dejamos el valor absoluto, el número de mayor valor absoluto, este es 3. En este caso el 3 sería mayor. Entonces el 3 entonces como 3 menos 3, el valor absoluto de menos 3 es mayor que el valor absoluto de 2. Entonces 3 menos 2 es igual a 1, pues nos quedamos con el valor absoluto del número mayor. Y cuando tenemos restas, por ejemplo el 2 menos el 3, y cuando tenemos por ejemplo 2 menos 3, simplemente restamos así nomás, 3 menos 1, así. Sí, eso es lo que pasa cuando se suma. Pero el tema es que aquí viene una cosa que ahora que lo pienso me va a costar un poco explicarlo. Por eso en la guía que te traje de ejercicios clase número 1 forma 1 que compartí en el chat de voz, aquí les voy a tener unos ejemplos para entenderlo. Por ejemplo, si tenemos un 4 menos 2, ¿qué es lo que hacemos acá? 6. Porque menos, porque usamos lo que vendría siendo la regla de los signos, que cualquier cosa negativa por algo negativo es positivo. Así que esto nos quedaría en 4 más 2 es igual a 6. Me hubiera gustado demostrar un poco el tema de la regla de los signos, pero al final igual ahí suelen haber algunas demostraciones interesantes por ahí en internet. Pero eso, así que ahora voy a subir algo. A ver qué más puedo hacer.
Voy a abrir esto. Y con esto vamos a terminar la primera parte, yo creo, para después pasar a jerarquía de las operaciones. A ver, jerarquía de las operaciones, carpeta personal, me meto a imágenes. Aquí, si ven bien, estoy cargando una imagen. Ahí está. Suma y resta de números enteros. Para que vayamos practicando un poco. Antes de irnos voy a tratar de hacer los primeros 5 y después les voy a dar la misión de que ustedes 5, o sea no 5, somos en total 8 personas. O sea, 10 personas, pero estoy como duplicado, en total soy yo más ustedes 8. Así que aquí podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, partamos resolviendo esta primera parte. 5 más menos 3. Menos con menos si es 2. Podemos hacer eso de 5 más por menos es menos. Menos 3 es igual a 2. Traten de tratar de hacer el sexto en adelante. Pero por eso les dije que sería buena idea que trajeran cuaderno para que traten de hacer los ejercicios. Y me lo van diciendo y al final les voy a pedir las respuestas. Voy a darle un tiempo para que puedan responder. Y aquí tenemos el menos 8 más el 2. Aquí vemos cuál es el... Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Consideramos cuál el signo. No consideramos el signo. Si ninguno de estos dos tuviera signo, ¿cuál sería el mayor si no tuviera ningún signo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? 8. El 8. Entonces agarramos el 8 y restamos el 2, pero dejamos el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso nuestra respuesta sería menos 8 más 2 es igual a menos 6. Y vean, así vamos con este que si lo piensan bien, una estrategia para sumar números que tienen el mismo signo es simplemente hacer lo siguiente: los suman como si con el signo original, ¿cierto? Lo suman con los valores sin considerar el signo y le agregan el signo al final, que en este caso tendríamos un menos 14. Es decir, sumamos 10 más 4 y después lo multiplicamos por menos 1, le pusimos el signo que faltaba y listo. Porque esto es como equivalente a que nosotros hubiéramos distribuido por 10 más 4 y hubiéramos sacado el signo menos, que es como menos 1 hacia afuera, y después resolvimos lo de adentro y nos quedó menos 14. Es como equivalente. Y esto lo pudimos hacer gracias a la distributividad, que es otra forma en que podemos entender cómo realizar este tipo de ejercicios. Espero que esta clase de verdad esté siendo provechosa para ustedes, aunque sea algo básica. Y aquí tenemos esta que es menos 6 a menos 9. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos aquí en delante. ¿Cómo que lo mismo? Muchos se preguntan. Simplemente jugamos con los signos. 6 más 9. Distribuimos el signo. Por ejemplo, menos. Y si sacamos el menos 1 para afuera con la distributividad, quedaría 6 más 9. Porque sacamos el signo para afuera. Porque en el fondo estamos sacando menos 1 para afuera, y como sacamos un menos 1 para afuera, tenemos que multiplicar por menos 1 adentro y queda positivo.
es como factorización. Así que eso, no sé si van bien. Ay. Bueno, pues ahora vamos a empezar el primer break como a las 8:10. Así que les reto a que creo que sí, a las 8:10 traten de realizar el resto de ejercicios y traten de enviarme sus respuestas por chat. Traten de resolver los otros 5 ejercicios restantes y vuelvo como a las 8:15 más o menos. Y para seguir porque después lo único que tenemos que ver en esta clase vendría siendo multiplicación de números y jerarquía de las operaciones, que vendría a ser como cómo ir resolviendo operaciones combinadas, ya que tiene como un orden específico. Sí, igualmente me gustaría que me digan si es que están entendiendo bien, están aclarando algunas dudas, les está gustando la clase también. Qué bueno. Mm. Y por eso, si es que encuentran a veces que avanzo un poco rápido, podrían decirme para ver si puedo volver atrás de vez en cuando. Porque para eso están planteadas las clases de tener un avance, pero también está planteado para en caso de que tengan dudas, retroceder un poco y explicar algunas cosas para que queden más claras. Qué bueno. Sí. Es que es algo que a veces algunos profesores como para poder explicar más rápido a los demás estudiantes suelen simplemente enseñar a pasar. Pero en realidad lo que se hace es eso, usar los inversos para despejar la X en vez de pasar. Y es algo que con mi socio, con mi compañero Maximiliano, queremos que entiendan bien que la matemática no surge simplemente por fórmulas. Tiene lógica detrás que a veces no suelen explicarlo. Pueden mandarlo por interno de Discord. Pero el punto es de que también le queremos mostrar que las matemáticas no son simplemente fórmulas o métodos que te explican de la nada, que es algo que normalmente suelen hacer en algunos colegios, sino que también queremos ver que todo esto nace desde que esto no viene de la nada, que nace de las definiciones axiomáticas y que todas estas cosas básicas que le estamos explicando de los axiomas, de axiomas de orden, de cómo ordenar los números, de cómo se define la multiplicación y la división, es algo que se saltan y en realidad simplemente les pasan como la fórmula para que se la puedan aprender. Así que bueno, voy a dejar un break considerando que les dejé estos 5 ejercicios para que ver si se pueden hacer un café y después seguimos. Le tomamos hasta las 2:20 y posiblemente terminemos como por el problema de todo esto del volumen, o sea del micrófono. Posiblemente terminemos después, como a las 2:10 máximo. Así que eso, o 2:20. O sea, 10, o sea, no 2:10, sino a las 10:10, 10:20 máximo.
porque tenemos varios ejercicios planteados para seguir desarrollando. Así que eso, voy a desconectar por mientras porque hemos para el break. Así que eso, descansen por mientras porque el break, porque las clases de 2 horas suelen ser más o menos como algo pesadas. ¿Hasta qué material veremos hoy? Pues lo que veremos hoy es simplemente hasta jerarquía de las operaciones, pero el resto de la clase va a ser súper práctica. Vamos a resolver problemas PASM1 y vamos a explicar cómo el procedimiento y la estrategia para poder resolverlos, aplicando todo lo que se abordó recientemente. Vemos en que esta clase iba a ser un poco más teórica por el tema de que tenía que ver varios axiomas, entender varios conceptos, aunque sean bien básicos, había que entenderlos bien. Así que eso es lo que quería decir. Por lo menos ya pasamos la parte más, esta parte que es como bien pesada, que es la parte de los axiomas, teóricamente, pero es como una base para que puedan entender mucho mejor lo que viene después. Así que me voy a desconectar por mientras y vuelvo como a las 2:20.